La historia de Caín, conocido como el primer homicida de la humanidad según la Biblia, ha generado interrogantes durante milenios. Su vida y destino tras asesinar a su hermano Abel se describen de manera escueta en Génesis, dejando amplios márgenes para la interpretación y el debate. Aunque la Biblia no ofrece detalles explícitos sobre su muerte, las tradiciones, comentarios rabínicos y textos apócrifos han intentado llenar esos vacíos. Si te interesa profundizar en los secretos y misterios de la religión, suscríbete al canal Secretos de la Religión para explorar más relatos sorprendentes y sus implicaciones históricas. El relato bíblico comienza con la ofrenda de Caín y Abel a Dios. Caín, agricultor, presenta frutos de la tierra, mientras que Abel, pastor, ofrece lo mejor de sus rebaños. Dios acepta la ofrenda de Abel y rechaza la de Caín, provocando celos y resentimiento en el primer hijo de Adán y Eva. Este episodio inicial refleja la tensión entre justicia, obediencia y emociones humanas, y establece el marco moral que lleva al primer asesinato registrado en la historia sagrada. Tras el asesinato de Abel, Dios confronta a Caín y le pregunta por su hermano. La famosa respuesta de Caín, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano?, ha sido objeto de numerosas interpretaciones. Esta frase refleja una negación de responsabilidad, pero también introduce temas universales sobre la culpa, la conciencia y la rendición de cuentas. La pregunta de Dios subraya la importancia del reconocimiento de la propia acción y las consecuencias éticas que trae consigo. Como castigo, Dios condena a Caín a vagar sobre la tierra como un fugitivo y errante. Sin embargo, también coloca una marca sobre él para protegerlo de ser asesinado por otros. Este gesto divino es paradójico. Mientras se le impone un castigo severo, también se le otorga una protección especial, lo que ha dado pie a interpretaciones sobre justicia, misericordia y la ambigüedad de la divinidad frente al mal humano. Existen tradiciones judías y cristianas que sugieren que Caín se trasladó hacia la región de Nod, al este del Edén, y allí comenzó una vida de exilio. La Biblia menciona que edificó una ciudad y tuvo descendencia, lo que introduce una perspectiva interesante. A pesar de su crimen, Caín logra sobrevivir y formar una comunidad. Este detalle plantea preguntas sobre redención, castigo y el papel de la sociedad en la rehabilitación de quienes han cometido actos graves. El tema de la muerte de Caín ha sido un terreno fértil para especulaciones y leyendas. Algunos comentaristas sugieren que murió de forma violenta, otros que falleció de manera natural y solitaria en su exilio. Las tradiciones islámicas, por ejemplo, presentan narrativas ligeramente distintas, mostrando que la figura de Caín no solo es relevante en el judaísmo y el cristianismo, sino que también forma parte de un debate más amplio sobre moralidad y consecuencias de los actos humanos. Al analizar los textos antiguos, se observa que la Biblia no busca detallar cómo muere Caín, sino más bien resaltar las consecuencias del primer asesinato y la extensión del pecado en la humanidad. Su historia funciona como advertencia moral, una enseñanza sobre la envidia, la ira y la responsabilidad. Esto explica por qué su muerte queda ambigua. El énfasis está en la lección ética, no en la biografía del personaje. Algunas interpretaciones modernas consideran que la narrativa de Caín y Abel refleja conflictos sociales y culturales de la época. La oposición entre agricultores y pastores podría simbolizar tensiones entre diferentes modos de vida y estructuras económicas primitivas. Desde esta perspectiva, la historia de Caín trasciende lo literal y plantea cuestiones sobre cómo las comunidades humanas enfrentan el crimen, la justicia y la supervivencia del infractor. El misterio de la muerte de Caín continúa fascinando a estudiosos, teólogos y creyentes. La falta de detalles precisos invita a reflexionar sobre la intención narrativa de los textos sagrados y el papel de los mitos en la transmisión de valores. Su historia no solo aborda el primer homicidio, sino que también nos obliga a confrontar preguntas sobre justicia divina, responsabilidad humana y las formas en que las tradiciones religiosas buscan explicar el bien y el mal en el mundo. Tras su exilio,
Caín se convierte en un personaje asociado con la construcción de ciudades y la fundación de linajes, lo que sugiere que su vida continuó más allá del castigo inicial. Esta parte del relato introduce un matiz polémico. A pesar de haber cometido el primer asesinato, Caín no desaparece ni es destruido inmediatamente, sino que tiene la capacidad de prosperar y reproducirse, generando debate sobre la justicia divina y la posibilidad de redención incluso para los culpables más notorios. La descendencia de Caín, mencionada en Génesis, incluye figuras que contribuyen al desarrollo de la civilización, como Jubal, inventor de la música, y Tubal-Caín, herrero. Estos detalles muestran que el relato no solo se centra en el crimen, sino también en la innovación y la cultura humana. La coexistencia de violencia y creatividad en la línea de Caín plantea preguntas sobre cómo la humanidad puede combinar actos destructivos y constructivos en su historia. En varias tradiciones judías, se menciona que Caín vivió cientos de años, lo que añade otra capa de misterio. Su longevidad y la construcción de ciudades sugieren que su muerte no fue inmediata ni simple. Los comentaristas han interpretado esto como una metáfora de cómo las consecuencias de un crimen pueden extenderse más allá del acto inicial, afectando a generaciones futuras y dejando un legado complejo que mezcla culpa, supervivencia y cultura. Textos apócrifos y comentarios rabínicos han especulado sobre su final. Algunos indican que Caín murió solo y apartado, otros que fue asesinado por descendientes de Abel o de otros humanos. Estas versiones reflejan la necesidad humana de completar la narrativa, de darle cierre al primer homicidio de la historia y explorar los límites de la justicia y la venganza en los relatos antiguos. La marca que Dios puso sobre Caín también ha sido objeto de debate. Algunos la interpretan como una protección literal contra la violencia de otros, mientras que otros la ven como un símbolo de estigmatización y recordatorio permanente de su crimen. Este contraste entre protección y castigo refleja la complejidad moral de la historia y cómo los textos sagrados presentan la justicia divina de manera multifacética. En el ámbito cristiano, la figura de Caín ha sido utilizada para discutir la naturaleza del pecado y la necesidad de arrepentimiento. Su historia plantea la pregunta sobre si la humanidad puede superar el pecado original mediante actos de contrición y ética personal. La ausencia de detalles sobre su muerte refuerza la idea de que el foco del relato está en las enseñanzas morales y no en la biografía del personaje. En la tradición islámica, el relato de Caín y Abel también aparece con variaciones. Caín, llamado Cabil, comete el primer asesinato, y su destino posterior es descrito de forma que enfatiza la responsabilidad individual y la importancia de la justicia divina. Estas narrativas muestran que la historia de Caín trasciende culturas y religiones, convirtiéndose en un símbolo universal del conflicto entre envidia, pecado y justicia. La ambigüedad sobre la muerte de Caín también invita a reflexionar sobre cómo los humanos enfrentan la memoria del crimen. La narrativa sugiere que el castigo puede tener múltiples dimensiones, no solo física, sino también moral, social y espiritual. El hecho de que Caín viva y prospere en ciertos relatos subraya la complejidad de la justicia y cómo la narrativa bíblica utiliza la ambigüedad para transmitir enseñanzas profundas. Ciertamente, estudiar a Caín y su destino nos permite explorar temas universales: el origen del mal, la responsabilidad personal, el impacto de las decisiones y la relación entre crimen y sociedad. La historia de Caín no solo revela los desafíos de interpretar textos antiguos, sino que también nos invita a reflexionar sobre cómo la humanidad enfrenta los actos de violencia y la búsqueda de justicia en todos los tiempos. A medida que exploramos el destino de Caín, surge una pregunta clave: ¿cómo murió finalmente el primer homicida de la historia? La Biblia no proporciona una respuesta directa, y esto ha dado lugar a numerosas especulaciones. Algunos textos sugieren que falleció de manera natural, aislado y en soledad, como consecuencia de su vida de exilio, mientras que otros relatos apócrifos y tradiciones populares
plantean que pudo haber sido asesinado por descendientes de Abel o de otros linajes humanos, un acto de venganza que cerraría simbólicamente el ciclo iniciado con el primer asesinato. El hecho de que la muerte de Caín sea ambigua refuerza la dimensión moral de la narrativa. No se trata solo de un relato histórico, sino de una lección sobre la envidia, la violencia y la justicia. La falta de detalles sobre su fin permite a los intérpretes enfocarse en las consecuencias éticas de sus actos y en cómo sus decisiones afectaron a la humanidad y a las generaciones futuras. Esta ambigüedad ha alimentado debates teológicos y filosóficos que continúan hasta hoy. Algunos comentaristas sostienen que la supervivencia prolongada de Caín y su descendencia reflejan la complejidad del pecado y la capacidad humana para la redención parcial o relativa. Aunque cometió el primer homicidio, su historia no termina en la destrucción inmediata, sino que sigue con la construcción de ciudades y linajes, lo que plantea preguntas sobre la justicia divina y los límites del castigo frente a la vida y la continuidad de la especie. La narrativa también nos enfrenta a la tensión entre castigo y protección. La marca que Dios impuso sobre Caín, interpretada como una advertencia y a la vez un signo de resguardo, simboliza la ambivalencia de la justicia divina: proteger al culpable de daños mayores mientras se mantiene la condena de su crimen. Este equilibrio entre severidad y misericordia ha sido objeto de interpretación a lo largo de la historia por teólogos, filósofos y estudiosos de la religión. En distintos textos apócrifos y tradiciones rabínicas se exploran posibles escenarios de la muerte de Caín, incluyendo la soledad extrema, enfermedades, accidentes o incluso enfrentamientos con sus propios descendientes. Estas narrativas muestran que la muerte de Caín es tanto un enigma como una herramienta didáctica, utilizada para reflexionar sobre las consecuencias del mal, la venganza y la ética en la sociedad primitiva. El análisis de la figura de Caín también invita a cuestionar la interpretación literal de los textos sagrados. La Biblia utiliza su historia para transmitir lecciones sobre emociones humanas, responsabilidad y moralidad, más que para ofrecer un registro histórico completo. Esta perspectiva permite entender que la ambigüedad de su muerte cumple una función narrativa y pedagógica, guiando a los lectores hacia la reflexión sobre sus propios actos y decisiones. Desde un enfoque comparativo, las tradiciones judía, cristiana e islámica coinciden en destacar la responsabilidad personal y la justicia divina, aunque difieren en los detalles de la vida y muerte de Caín. Este consenso parcial subraya la importancia de la historia de Caín como símbolo universal de las consecuencias del crimen y la necesidad de enfrentar la culpa y la ética individual, independientemente de la tradición religiosa. En términos contemporáneos, la historia de Caín sigue siendo relevante para discutir temas como la violencia, la justicia, la venganza y la ética social. Su relato permite reflexionar sobre cómo la humanidad interpreta y recuerda los actos de maldad, y cómo las sociedades intentan equilibrar castigo, protección y lecciones morales. La vida y destino de Caín se mantienen como un espejo para evaluar la conducta humana y los sistemas de justicia a lo largo de la historia. La muerte de Caín sigue siendo un misterio, pero su historia ofrece lecciones atemporales sobre envidia, violencia, responsabilidad y justicia. Nos invita a reflexionar sobre la complejidad del bien y el mal, y sobre cómo las narrativas religiosas buscan enseñar valores fundamentales a través de personajes simbólicos. Si te ha interesado este análisis, dale a me gusta, suscríbete al canal y comparte tu opinión en los comentarios sobre cómo crees que la historia de Caín influye en nuestra comprensión del crimen y la justicia.